So we're now going to hear from Florencia, who is an economist, a radical lesbian, participated in several abolitionist heterosexual groups, including Argentina's WDI with Maria Bonetti, and now only interested and focused on lesbian politics. So thank you so much, Florencia, and over to you. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre datos de cambio de sexo registral Oops, sorry. del RENACER. Sí. Eh, Haciendo foco en el impacto que las políticas queer tuvieron y siguen teniendo sobre las lesbianas. Después voy a hablar de algunos casos paradigmáticos y del contexto actual bajo el paradigma del nuevo gobierno, como el caso de Tehuel y la inserción laboral, el lesbicidio de Barracas, el caso de Iggy y el caso de Pepa Gaitán. Bueno, acá tenemos dos gráficos. En el primer gráfico vemos que los porcentajes de cambio según el sexo elegido. Desde el 2011 hubo 17.826 casos de cambio de sexo, del cual el 55% fueron cambios a mujer, o sea, de hombres a mujeres, el 37% fueron de mujer a varón y un 8% a no binario o X indefinido y todo lo que allí se abarque. Bueno, a partir del 2021 se agregó este nuevo campo dentro del sexo que es X, donde podés poner algo que no pertenezca ni a mujer ni a varón. En el segundo gráfico que hay en la presentación está la cantidad de cambios de sexo que hubo por año, donde se puede notar que por lo menos hasta el 2022 había una tendencia de aumento, si bien hubo algunos años en los cuales bajó un poco. En general había una tendencia de aumento de casos de cambio de sexo en el DNI, para finalmente en el 2023 mostrar una disminución de los casos luego de un aumento muy marcado a partir del 2020. Bueno, acá vemos la composición según sexo y grupo etario. Del total de mujeres que cambiaron de sexo a varón, un 85% se ubica en el grupo de 0 a 29 años. Esto quiere decir que las mujeres adolescentes, mayormente lesbianas, que no se adaptaban a las normas de género, fueron las más presionadas por estas políticas al cambio y a realizarse intervenciones físicas que incluso resultan en mayor cantidad de lo observado, porque muchas no se cambiaron el DNI, aunque sí se hicieron intervenciones. Por otro lado, notamos cómo este fenómeno no se presenta de igual manera con las mujeres que tienen más de 30 años, dado que en ese grupo etario los cambios de sexo representaron solamente un 15%. Respecto de los hombres que cambiaron a mujer, contrario a lo que sucede con las mujeres, hay un gran número de hombres que son más grandes que realizaron el cambio de sexo, concentrándose la mayoría de los cambios de sexo a partir de los 18 años, principalmente entre aquellos que son mayores de 30 años, que es el 48,5%. Esto demuestra por qué la ley de identidad de género es principalmente política sexual contra las lesbianas. Por un lado, las mujeres lesbianas jóvenes que no se adaptan a los requerimientos del género son vistas como algo fallido y terminan buscando identificarse como varones o no binarios. Y como consecuencia tenemos casos como el de Tehuel. Y acá bueno, en el caso de Tehuel es una mujer lesbiana que transicionó y que fue desaparecida por mujer y por lesbiana, pero a quien se contabiliza como varón en los datos oficiales y además cuyo nombre es utilizado por transactivistas para aumentar los casos de víctimas y de esta manera aumentar su argumento de que son el grupo más oprimido, cuando claramente es un caso de lesbicidio. El hecho de no haberse aceptado también como mujer lesbiana la volvió aún más vulnerable para el sistema, ya que ya de por sí rechaza a las lesbianas y también a las personas autodenominadas trans a la hora de conseguir un trabajo. Bueno, ahora voy a mostrar algunos datos de un censo que hubo que se llama Relevamiento de Diversidad Sexual, eh, que muestran justamente esto, ¿no? Que si bien esta encuesta tiene o sea, no es una encuesta a la que podamos confiar mucho porque está sesgada, fue una encuesta que se hizo por autoselección y no representa al total de la población ni muestra toda la realidad, pero bueno, hay algunas cosas que podemos sacar a raíz de esta encuesta, algunas conclusiones.
En este gráfico vemos cómo las mujeres lesbianas son las que tienen menor tasa de ocupación en comparación con varones gay, y que las mujeres identificadas como transmasculino tienen menor tasa de ocupación respecto de los hombres identificados como transfemeninos. Es decir, las mujeres en todos los casos en el mercado laboral son discriminadas sin importar cómo se autoidentifiquen. Bueno, acá tenemos una frase que dijo el padre de Tehuel, una foto de Tehuel, donde le decía básicamente que por más de que se autodenomine varón, ella seguía siendo un hombre a la vista de los demás. Y acá voy a mostrar otros datos del mismo censo, eh, donde vemos que, al menos en Argentina, por lo menos mi impresión es que cada vez más mujeres están rechazando la heterosexualidad, pero también aparece el fenómeno de las lesbianas femeninas, que son mucho más aceptadas socialmente, y también el hecho de que la mayoría de las mujeres se autodeterminan bisexuales, se autodenominan bisexuales, porque ser lesbiana sigue siendo un tabú. Las mujeres en su mayoría se consideran bisexuales, no binarias o transmasculinos, y además notamos que lo transmasculino supera en porcentaje a lo transfemenino acá. Por otro lado, vemos que el grupo de hombres que son gays no tienen tanto problema en manifestarlo abiertamente. Y bueno, esto es para mí evidencia de el borrado de las lesbianas mediante las políticas queer de autoidentificación. Ahora voy a hablar de un caso reciente en Argentina, que es el lesbicidio que hubo en Barracas. El domingo 5 de mayo a las 11:30 de la noche, Justo Fernando Barrientos arrojó un explosivo casero y prendió fuego a 4 lesbianas con las que convivía en el mismo hotel, provocando un incendio. Tras el ataque, las 4 fueron hospitalizadas. Pamela, Mercedes y Andrea murieron y Sofía sigue en recuperación. Luego del ataque, el asesino se quiso suicidar y actualmente se encuentra detenido en un hospital psiquiátrico. Pamela y Mercedes vivían desde hacía años en la pensión y habían eh, acogido de manera temporal a sus dos amigas Sofía y Andrea. Eh, Algunos testigos cuentan que el homicida les gritaba engendros, tortas, gorda sucia. Bueno, también algunos testigos dicen que ya las había amenazado, que la última vez fue en Navidad y que las amenazó con matarlas. Eh, Muchos contaron que el agresor, luego de haberlas prendido fuego cuando las mujeres lograron salir, las golpeó y las metió de nuevo en las llamas. Pamela Cobas tenía 52 años, falleció horas más tarde del ataque debido a la gravedad de su estado. Era vendedora de golosinas y de cosméticas y en redes sociales se mostraba abiertamente lesbiana. Mercedes Figueroa también tenía 52 años y era la pareja de Pamela y falleció el miércoles siguiente. También ambas vivían de changas. Y el domingo cerca del mediodía, el domingo siguiente al caso, se dio a conocer que murió Andrea Amarante, que estaba internada con su cuerpo quemado en un 75% en el Hospital Pena desde la noche del ataque. Y desde que llegó no hubo familiares ni nadie que se acercara a preguntar por ella o visitarla. La única sobreviviente del ataque es Sofía Castro Riglos, que tiene 50 años y que se está recuperando bien y debería tener el alta en estas semanas. Bueno, acá voy a hacer algunas observaciones sobre lo que estuvo pasando. Eh, bueno, en principio que la manifestación de rechazo a las lesbianas se da desde distintos focos. Por un lado, estaba bajo el paradigma queer, tenemos que todas las lesbianas que no se adapten a las normas de género se ven presionadas por políticas que dicen que una mujer no femenina no es una mujer y por lo tanto toda esa lesbofobia se manifiesta a través de transiciones a no binario o transmasculino. Y por el otro lado, con el surgimiento del antiprogresismo y del rechazo a las políticas queer, aparecen nuevamente algunos discursos conservadores en los cuales el odio a las lesbianas es manifestado de forma abierta y donde se acepta la existencia de las lesbianas solamente si éstas se muestran de una forma muy femenina. También asistimos a un negacionismo de la violencia específica contra las lesbianas que se encarna muchas veces en nuestras compañeras feministas heterosexuales. Un problema que surge es la invisibilización de las lesbianas que vivimos por fuera del paradigma queer y entonces resulta que no podemos participar en movilizaciones porque ahí nos encontramos con hombres que dicen ser mujeres y lesbianas que dicen ser hombres. También en muchas de las convocatorias se borró incluso el término lesbiana
utilizando lesbianes o lesbianex para incluir hombres que se autodenominan lesbianas. Una de las consignas que se pudo ver en estas manifestaciones era la cis heteronorma mata, lo que busca de algún modo quitar responsabilidad a los culpables de estos crímenes que son los hombres. También se englobó estos crímenes dentro de disidencias o identidades lésbicas, borrando la misoginia de la cual surge el odio a las lesbianas, porque nada es más molesto y rebelde que dos mujeres amándose entre sí. Por otro lado, tenemos el discurso imperante legitimado por el nuevo gobierno, que levanta la bandera antiqueer, pero también antimujeres y en el extremo contra las lesbianas. Acá está una cita a un tuit del biógrafo del presidente donde dice que si no queremos que nos maten, que no nos hagamos lesbianas. El mismo hombre, un par de días previo al ataque, dijo que la homosexualidad es una conducta insana y autodestructiva. El gobierno se encargó también a través de su vocero de ignorar el reclamo de un pronunciamiento oficial, negando nuevamente la existencia de la homofobia. Y el mismo presidente se burló de la utilización de la palabra lesbicidio. Bueno, y ahora quiero hablar por qué hablamos de lesbicidio y por qué hablamos de lesbomisoginia. Bueno, hablamos de lesbicidio porque la razón principal por la que fueron asesinadas fue por el rechazo a su lesbiandad. Todas las que somos lesbianas sabemos por experiencia el trato distinto que tenemos respecto al resto de las mujeres. Al caminar por la calle en pareja sentimos la indefensión, miradas obscenas, comentarios. Muchas de nosotras hemos experimentado intentos o incluso la concreción de violaciones correctivas por ser lesbianas. Las lesbianas, además de ser oprimidas por ser mujeres, somos discriminadas y odiadas por amar a otras mujeres. Y esto puede resultar difícil de comprender para muchas de nuestras hermanas heterosexuales porque ellas siguen situadas respecto de nosotras en un lugar que les otorga ciertos privilegios por permanecer en el régimen heterosexual. Eh, con lo cual, cuestionar y desafiar la heterosexualidad impuesta tiene sus costos, no es gratis, y es por esta razón por la que muchas mujeres también se niegan a sí mismas de esta posibilidad. Lo preocupante fue para mí la falta de empatía y acompañamiento que tuvimos las lesbianas cuando esto sucedió y que tenemos en realidad cuando estas cosas suceden. El silencio de las heterofeministas fue total y cuando no lo hubo, solo surgieron cuestionamientos a las lesbianas, a la utilización de la palabra lesbicidio y la negación de la violencia particular que sufrimos, siendo en parte cómplices de los hombres en este trato hacia nosotras al rechazarnos e intentar silenciar constantemente nuestra voz y vivencias particulares en todos los grupos. La lesbomisoginia es esa expresión de odio que existe por el hecho de ser mujeres, pero además por el hecho de negarnos a que los hombres tengan acceso a nuestra sexualidad. En este sentido, me parece imprescindible hacer un llamado a la empatía por parte de nuestras compañeras heterofeministas, dado que las lesbianas siempre apoyamos todas las causas que afecten a las mujeres, aunque no sea una problemática puntual para nosotras como lo es el aborto. Y bueno, me parece que es necesario que nos unamos entre nosotras en contra de quien es el verdadero enemigo. Ahora voy a hablar de dos casos que sirven de ejemplo para demostrar esto. Uno es el caso de I es una mujer que en el año 2016 fue víctima de un ataque en el cual un grupo de hombres intentó violarla por ser lesbiana. Ella se defendió y uno de los atacantes fue herido de muerte. La historia comenzó mucho antes. Ella contó en el juicio, relató que en 1994 un grupo de hombres la rodeó para decirle tortillera, lesbiana, cuando fue a un kiosco a comprar cerveza. En 2002 escapó de un intento de violación en el cual recibió 3 puñaladas en la espalda y quedó hospitalizada. En ese momento ocultó lo que le sucedió cuando habló con su familia y les dijo solamente que le habían querido robar. Cuando regresó del hospital se dio cuenta de que le habían incendiado la casa y tuvo que irse del barrio. Cuando iba a visitar a su familia recibía agresiones, le robaron la bicicleta, la insultaban, la apedreaban. Finalmente, el 16 de octubre de 2016, había ido a visitar a su hermana en Lomas del Mariló. Sufrió un ataque por parte del mismo grupo de hombres que la hostigaban. En el intento de violación grupal correctiva, se defendió, hirió de muerte a uno de ellos y estuvo sin acceso a la justicia, presa durante 8 meses y luego con prisión domiciliaria hasta el día de la absolución en 2022. O sea, estuvo presa desde el 2016 hasta el 2022 por defenderse. Y el último caso, el de Pepa Gaitán,
Que bueno, esto es para rememorar simplemente que el 7 de marzo en Argentina se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica, una fecha destinada a recordar y homenajear la vida de Natalia Pepa Gaitán, que fue asesinada en Córdoba en el 2010 a los 27 años por tener una relación sentimental con una joven que desató la ira de los padres de esta última, culminando en un acto violento donde el padrastro de la joven, Daniel Torres, le disparó a quemarropa con una escopeta. El asesinato tomó difusión por ser lesbiana y activista. Ella se encontraba en pareja con Diana Elizabeth Sánchez, hija de Silvia Suárez, con quien convivía, y según se pudo probar en el caso, el autor del homicidio fue Daniel Esteban Torres. Y no tuvo el juicio terminó ahí sin ningún agravante por esto, por ser lesbiana y por nada, digamos. Bueno, ahí concluye.